Es curioso cómo las cosas que uno nunca espera siempre parecen encontrar el camino hacia ti. Mi vida había seguido un camino bastante normal hasta aquel día en que todo cambió. Crecí en el Medio Oeste, donde los inviernos eran fríos y los veranos sofocantes. Me enlisté en el ejército cuando tenía poco más de 20 años, buscando una salida a la monotonía de mi ciudad. A lo largo de los años, me acostumbré a las misiones, los entrenamientos y la rutina militar. Todo era predecible, hasta aquella misión en la selva de Sudamérica. Estábamos estacionados cerca del Amazonas, una operación de rutina para despejar una zona infestada por grupos armados. Los insurgentes conocían cada rincón de la jungla, mientras que para nosotros era un laberinto de verde impenetrable. Cada hoja parecía susurrar, y las sombras entre los árboles siempre se movían un poco más de lo que debían. No era un lugar para perderse. Pero lo que realmente nos aterraba no eran los insurgentes ni la selva en sí, sino algo mucho peor. Algo que no podíamos ver, pero que sentíamos siempre a nuestro alrededor. El primer indicio de que algo andaba mal fue cuando comenzamos a perder compañeros. Recuerdo esa primera noche con claridad. Estábamos asentados cerca de un río, una corriente pequeña y serpenteante que nos servía para abastecernos de agua. La misión hasta ese punto había sido tranquila, demasiado tranquila. Mis compañeros bromeaban entre ellos, como siempre lo hacían para aliviar la tensión. Yo estaba vigilando cuando lo escuché por primera vez. Un grito que congeló mi sangre. No venía de ninguna dirección en particular. Era como si surgiera del aire mismo, reverberando en mis oídos. Giré sobre mis talones, buscando a los demás, pero nadie parecía haberse dado cuenta. Me acerqué al cabo, que estaba a mi lado, y le pregunté si lo había escuchado. ¿Escuchar qué?, me respondió con una expresión de desconcierto. El grito sonó justo ahora, fuerte. Él negó con la cabeza y se encogió de hombros. No quise insistir más, pero algo en ese sonido me dejó intranquilo. Y entonces, ocurrió. Esa misma noche, uno de los nuestros desapareció. Habíamos hecho recuento de los turnos de vigilancia y cuando llegó el momento de cambiar, alguien faltaba. Buscamos a nuestro compañero por todos lados, pero no encontramos nada, ni un rastro. Fue como si la selva se lo hubiera tragado. Algunos dijeron que tal vez había desertado, pero yo sabía que algo más había pasado. El grito lo anunciaba. Estaba seguro de ello. La siguiente noche lo escuché de nuevo. Estábamos todos en silencio, cada uno concentrado en su tarea. De repente, ese grito rompió la calma. Esta vez lo oí más fuerte, más cerca, como si estuviera justo detrás de mí. Me volví, pero no vi a nadie. Tragué saliva, el sudor bajando por mi frente a pesar del frío nocturno. ¿De verdad nadie ha escuchado eso?, pregunté a los demás, mi voz quebrada. Ninguno de ellos respondió, solo me miraron confundidos. Me sentí atrapado. Nadie más lo oía, solo yo. Pero, cuando escuchaba ese grito, algo terrible siempre sucedía. La siguiente mañana, otro soldado fue encontrado muerto. Estaba tendido en su hamaca, el rostro pálido, sin una marca visible en el cuerpo. El médico de la unidad no pudo determinar la causa de la muerte, solo dijo que parecía haber muerto mientras dormía. La sensación de que algo oscuro nos rodeaba comenzó a asentarse en todos. Los días siguientes fueron aún peores. Cada vez que el grito aparecía, algo horrendo sucedía. Mis compañeros empezaban a mirarme con desconfianza, como si yo estuviera relacionado con las muertes. Pero no podían entenderlo. El grito solo lo escuchaba yo, y cada vez que lo oía, un compañero moría. La presión en mi pecho crecía con cada noche que pasaba, y no sabía cómo detenerlo. Una de esas noches, estaba de guardia con uno de los sargentos. Habíamos estado charlando sobre trivialidades, cosas que nos mantenían alejados del miedo que envolvía al campamento. Y entonces, lo escuché otra vez. Esa vez fue diferente. El grito fue más largo, como si proviniera de las profundidades de la tierra. Me quedé paralizado, sintiendo cómo el sonido se incrustaba en mis huesos. Lo escuché. Grité, sin darme cuenta de que estaba hablando solo. El sargento me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Qué escuchaste?, me preguntó, ahora más serio. El grito, ahí está otra vez. Pero él no lo oía. Nadie lo hacía. Era solo yo. O eso pensaba. Esa noche, el sargento no desapareció ni murió mientras dormía. En lugar de eso, fue atacado por algo en la selva. Lo encontramos por la mañana, malherido,
su cuerpo cubierto de arañazos. No había signos de ningún animal que pudiera haberle hecho eso, pero era claro que había sido atacado. Estaba en estado de shock, murmurando cosas incoherentes sobre sombras y figuras que se movían entre los árboles. A partir de entonces, la moral de la unidad comenzó a desmoronarse. Nos sentíamos como si estuviéramos siendo cazados por algo invisible. Algunos de los muchachos comenzaron a tener alucinaciones. Veían sombras en los bordes de su visión, o escuchaban voces que no estaban allí. Pero el grito, ese infernal grito, seguía siendo mío. Me sentía cada vez más desconectado de la realidad, como si estuviera viviendo en un sueño que nunca terminaba. La noche final fue la peor de todas. Estábamos acampados en un claro, el aire denso y sofocante. Sabíamos que algo estaba a punto de suceder. Lo sentíamos en el aire, en los árboles que parecían inclinarse hacia nosotros. Estaba sentado junto al fuego, mirando fijamente las llamas, cuando el grito volvió. Esta vez, me lanzó fuera de mi asiento. Me tapé los oídos, pero no podía escapar del sonido. Me levanté de un salto y comencé a correr hacia la selva. No podía soportarlo más. Mis compañeros me gritaron, pero no me detuve. Corrí hacia la oscuridad, adentrándome en la selva, dejando todo atrás. No sabía a dónde iba. Solo quería escapar de ese grito, de esa maldición que me perseguía. Corrí hasta que mis pulmones no pudieron más, hasta que mis piernas cedieron y me desplomé en la húmeda tierra. El grito seguía resonando en mi cabeza, pero más lejos, como si la selva misma lo hubiera absorbido. En la distancia, vi una figura, una sombra que se movía entre los árboles, observándome. No estaba solo. Y entonces, entendí. El grito no provenía de fuera, sino de dentro de mí. Era mi propia desesperación, mi propio miedo convertido en sonido. Había sido marcado desde el principio, elegido para ser el que escuchara el llamado de la selva. No era una advertencia, era una sentencia. Al día siguiente, cuando me encontraron, mis compañeros sabían que algo en mí había cambiado. No les dije nada sobre lo que vi o lo que escuché. Sabía que no lo entenderían. No lo entenderían hasta que fuera su turno de escuchar el grito. Ahora, cada vez que cierro los ojos, el grito vuelve. Sé que algún día vendrá por mí también. Porque en esa selva, en medio de la noche, hay cosas que no puedes ver, pero que siempre están ahí. Y cuando escuchas el grito, es demasiado tarde. El grito que nadie oye. He estado en el ejército por años. He pasado por misiones que te arrancan algo más que el sueño. Pero lo que me sucedió después de aquella noche en Afganistán es algo que no logro entender. Las historias de terror, de esos que nunca regresan igual después de una misión, siempre circulaban entre los más jóvenes, y hasta cierto punto lo atribuíamos al miedo. Pero esta vez me tocó a mí. Recuerdo la misión como si hubiera sido ayer. Estábamos en una operación de reconocimiento en una región remota. Era un pequeño valle rodeado de montañas escarpadas en Kandahar, donde los talibanes solían esconderse. El lugar tenía algo raro. No sabría decir qué, pero todos lo sentimos. Asterisc. El silencio. No el silencio usual del desierto, sino uno más profundo, que parecía tragarse cualquier ruido. Después de varias horas sin encontrar movimiento, empezamos a caminar de regreso al punto de extracción. Fue entonces cuando lo noté por primera vez. Una leve picazón en mi brazo derecho, justo debajo del hombro. Pensé que era solo una picadura de insecto, algo común en esas tierras. No le di mucha importancia. Esa noche regresamos a la base, y me dormí sin darle vueltas al asunto. Pasaron algunos días, pero la picazón no se fue. De hecho, empeoró. Un par de compañeros y yo bromeábamos en el barracón sobre las marcas que te dejaban las tierras afganas, cicatrices físicas y mentales. Fue en una de esas conversaciones que decidí revisarla más de cerca. Me levanté la manga y me quedé helado. Había una marca, una especie de cicatriz en forma de espiral, como si algo hubiera quemado la piel desde adentro. No recordaba haberme lastimado, ni nada que lo explicara. La textura era áspera y se veía inflamada. ¿Qué demonios es eso?, me preguntó uno de mis compañeros, acercándose para mirar mejor. No lo sé, le respondí. Pensé que era una picadura. Eso no es una picadura, hermano. Mejor que te lo vea el médico. Pero, como era de esperar, en el caos de las misiones, postergué la visita al médico.
Pensé que solo se curaría con el tiempo, que no era nada serio. Qué equivocado estaba. Con cada día que pasaba, la marca crecía, lenta pero constante. Para cuando estábamos listos para nuestra siguiente misión en la región de Helmand, la espiral en mi brazo había triplicado su tamaño. Empezaba a sentir una presión extraña en el brazo, como si algo estuviera creciendo debajo de la piel. Esa misión fue intensa. Nos adentramos en territorio hostil y tuvimos varios enfrentamientos. Perdimos a 2 hombres. Fue brutal. Recuerdo haberme cubierto detrás de una roca, respirando con dificultad mientras las balas zumbaban sobre nuestras cabezas. En ese momento, sentí una punzada de dolor en el brazo. La marca comenzó a arder, como si estuviera viva. En cuanto regresamos a la base, me dirigí directamente a la enfermería. La doctora me miró con los ojos entrecerrados cuando le mostré la espiral. «¿Cómo te hiciste esto?», me preguntó, claramente desconcertada. «No lo sé. Apareció después de la última misión en Kandahar, pero ha estado creciendo». Se quedó en silencio mientras me examinaba. «Esto no parece una infección, pero definitivamente no es normal. Te haré algunos análisis y quiero que descanses por ahora». Esa noche tuve pesadillas, algo recurrente después de las misiones, pero estas eran diferentes. Soñaba con sombras, figuras distorsionadas que se movían a través del humo y el fuego, y en todas esas visiones había algo que me perseguía, una figura oscura que susurraba mi nombre. Me desperté empapado en sudor, sintiendo que algo no estaba bien. Miré mi brazo y, para mi horror, la marca había crecido aún más. Ya no era solo una espiral. Ahora, pequeñas ramificaciones se extendían hacia mi pecho y mi hombro, como si estuviera echando raíces. Al día siguiente, los resultados de los análisis no mostraron nada fuera de lo común. Nada que explicara por qué la marca seguía creciendo. Pero yo sabía que algo estaba mal, profundamente mal. Sentía que me estaba absorbiendo. No pude evitarlo. Tenía que volver al frente. Nuestro equipo fue desplegado en una misión de reconocimiento nocturno en una aldea en la frontera con Pakistán. El aire estaba cargado, y todos sentíamos que algo no iba bien. Esa noche, mientras nos acercábamos al objetivo, el dolor en mi brazo se hizo insoportable. La marca ardía, y sentí como si algo dentro de mí quisiera salir. Estábamos en formación cuando vi la primera figura. Era una sombra, moviéndose entre los edificios derruidos. Hice señas a mis compañeros, pero nadie vio nada. «Te estás imaginando cosas», me dijeron, pero yo sabía que no era así. La figura me observaba. Todo se volvió un caos cuando empezamos a ser atacados desde diferentes direcciones. El sonido de las balas y los gritos de los hombres se mezclaban con el zumbido en mi cabeza. El dolor en mi brazo era insoportable, y por un segundo, juré ver la espiral moverse bajo mi piel. Sentí como si algo estuviera tirando de mí. Logramos salir de esa emboscada, pero apenas. Al regresar a la base, decidí confrontar a la doctora una vez más. Esta vez, no me contenté con esperar. Quería respuestas. Le mostré mi brazo nuevamente, y su expresión cambió de inmediato. Ahora, además de las ramificaciones, había símbolos que parecían grabados en mi piel. Símbolos que no entendía, pero que parecían antiguos, como si fueran marcas de algún ritual. «Esto no es normal», dijo en voz baja. «Necesitamos investigar más, pero creo que hay algo más detrás de esto. Algo que no es solo físico». Esa noche hablé con uno de mis superiores. Le mencioné las sombras, las marcas y los extraños eventos durante nuestras misiones. Para mi sorpresa, no se rió de mí ni me descartó. Me miró con gravedad y dijo: «He escuchado historias de hombres marcados por algo en esas tierras, algo antiguo. No sé qué es, pero los que regresan con esas marcas nunca vuelven a ser los mismos». Fui enviado a una última misión, una que sabíamos sería la más peligrosa. A medida que nos acercábamos al punto de extracción, sentí la marca arder una vez más, pero esta vez fue diferente. No era dolor, era poder. Sentí como si la marca estuviera alimentándose de mi miedo, de mi desesperación. Mis compañeros empezaron a notar que no era el mismo, que algo en mí había cambiado. Uno de ellos me confrontó en medio de la misión. «¿Qué te está pasando?», me gritó. Pero no pude responder. Lo único que podía sentir era esa maldita espiral que seguía creciendo.
Esa noche nos enfrentamos a un grupo de insurgentes, pero algo más estaba allí. Lo supe desde el primer disparo: las sombras. Las mismas sombras que había visto en mis sueños ahora estaban entre nosotros. Mis compañeros caían uno por uno, y cada vez que eso ocurría sentía como la marca en mi brazo crecía más, alimentándose de la muerte, de la desesperación. La marca no era solo un símbolo, era una maldición. Cuando regresé de esa misión, era el único que quedaba en pie. Los demás no lo lograron, y yo sabía por qué. La marca había tomado algo de ellos, algo de mí. Ahora, mientras escribo esto, puedo ver cómo las raíces de la espiral han llegado hasta mi cuello. Ya no hay dolor, solo una extraña calma. Sé que el final está cerca, que la próxima vez que entre en combate, no saldré de la misma manera. La marca ha tomado su precio. A veces, la memoria juega trucos. Lo sé, porque me sucedió mientras estaba destinado en Afganistán, donde la arena parecía devorarlo todo: los pensamientos, la voluntad y, sobre todo, el sentido del tiempo. Sin embargo, hay una diferencia entre olvidar cosas insignificantes y perder piezas importantes de ti mismo, como si alguien las estuviera arrancando poco a poco. Fue en aquel lugar desolado donde vi cómo un hombre podía olvidar su propia vida, o tal vez nunca la había vivido. Nos enviaron a un puesto remoto cerca de Kandahar, un lugar tan silencioso que el viento parecía estar susurrando secretos antiguos. Éramos un pelotón reducido, solo 5 hombres. Nuestro trabajo consistía en patrullar una zona infestada de insurgentes. Había escuchado historias sobre lo que sucedía en estas tierras, pero nada podía prepararte realmente para la sensación de vacío absoluto que lo envolvía todo. El paisaje mismo parecía estar en guerra con el tiempo. Mi compañero de misión era alguien a quien consideraba un amigo. Habíamos entrenado juntos en Fort Bragg, y aunque no éramos cercanos en aquel entonces, el compartir misiones en el extranjero te une de formas que no puedes explicar. Él era callado, reservado, pero siempre eficiente, un tirador excelente, y alguien en quien podías confiar. O eso creía. Fue durante una noche particularmente fría cuando empecé a notar algo extraño. Estábamos en la trinchera, el cielo despejado, pero la tensión era palpable. Lo miré mientras limpiaba su rifle, y noté que lo hacía con movimientos torpes, casi como si fuera la primera vez. En ese momento no le di demasiada importancia. El cansancio puede hacer que cualquier hombre se vea más torpe de lo normal. «Oye, ¿todo bien?», le pregunté, levantando la voz solo lo suficiente para romper el silencio. Él me miró, su expresión vacía por un segundo. Luego asintió, volviendo la vista a su arma. «Sí, solo un poco cansado», dijo, como si quisiera convencerse a sí mismo. No insistí. Todos estábamos cansados. Sin embargo, fue al día siguiente cuando todo empezó a volverse más perturbador. Habíamos recibido instrucciones de revisar una aldea abandonada. La misión era sencilla: asegurarnos de que no hubiera actividad insurgente en la zona. Mientras caminábamos, intenté hacerle una pregunta trivial para romper el hielo. «¿Recuerdas a Sarge cuando nos entrenaba? Siempre gritaba tanto que pensé que perdería la voz. Aún me cuesta creer que alguien pueda gritar así y sobrevivir». Me miró de nuevo, pero esta vez no fue solo cansancio lo que vi en su rostro. Era confusión. «¿Sarge?», preguntó, genuinamente perplejo. «Sí, Sarge», insistí, creyendo que estaba jugando, pero su expresión no cambió, como si el nombre no le sonara de nada. Ahí fue cuando sentí que algo estaba mal. Habíamos pasado meses entrenando bajo el mismo hombre, alguien a quien ninguno de nosotros podría olvidar, y ahora mi compañero, con quien había compartido tantas misiones, no recordaba nada sobre él. «Quizá fue otro pelotón», murmuró, como si eso fuera a aclarar las cosas. Pero no era otro pelotón, y lo sabía. Lo miré de reojo el resto del día, observando su comportamiento. Algo en él había cambiado, pero no sabía exactamente qué. Las siguientes semanas fueron una serie de pequeñas señales. Olvidaba detalles simples, como dónde guardaba su equipo o las instrucciones más básicas de las misiones. Al principio, pensé que el estrés lo estaba afectando, que era solo cuestión de tiempo antes de que recuperara el control. Pero luego empezó a olvidar cosas más importantes. Una vez, durante un ataque sorpresa, olvidó cómo recargar su arma. Tuve que empujarlo a cubierto mientras intentaba ayudarlo a recordar cómo hacerlo,
como si fuera un novato en su primer día. Esa noche no pude dormir. El clímax de todo esto sucedió una madrugada. Estábamos patrullando la base, la luna llena iluminando el desierto. A lo lejos las montañas negras parecían observarnos. Mi compañero iba a mi lado, silencioso, como siempre, hasta que de repente se detuvo. «¿Qué pasa?», le pregunté, esperando que fuera algo relacionado con la misión. «No sé dónde estoy», dijo en voz baja, casi temblando. «¿Qué?». Mi cuerpo se tensó de inmediato. No sé quién soy». Su voz temblaba, y en ese momento supe que algo estaba terriblemente mal. «¿Qué demonios estás diciendo? Claro que sabes quién eres». Intenté calmarlo, pero su rostro estaba blanco como el papel. No sé». Comenzó a retroceder, mirando a su alrededor como si nunca hubiera estado allí antes. Sentí una corriente de pánico recorrerme. Lo tomé por los hombros, intentando hacerlo entrar en razón, pero sus ojos se veían perdidos, como si estuviera mirando a través de mí. Era como si el hombre que conocía hubiera sido reemplazado por alguien más, alguien que no sabía quién era ni por qué estaba allí. «Escucha», le dije intentando mantener la calma. «Solo respira. Estamos en Kandahar. Estamos en una misión. Tú y yo, como siempre». Él sacudió la cabeza lentamente. No soy yo», murmuró. «No debería estar aquí». Lo llevé de regreso a la base, donde lo dejamos bajo observación médica. Le dijeron que solo era el estrés, que necesitaba descansar, pero yo sabía que no era eso. Algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. Un par de días después, lo encontré en la enfermería, sentado en una esquina, mirando por la ventana. Cuando me acerqué, se volvió hacia mí, y su mirada era diferente. Algo dentro de mí me gritaba que esa persona frente a mí no era mi compañero. «¿Quién eres?», le pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Sonrió, pero no fue una sonrisa tranquilizadora. Era vacía, hueca. «No lo sé», dijo, como si fuera lo más natural del mundo. «Esa fue la última vez que lo vi. Al día siguiente lo trasladaron a otra base para recibir tratamiento. O eso nos dijeron. Nunca supe qué pasó realmente con él». Intenté buscar respuestas, pero todo lo relacionado con su expediente estaba borrado, como si nunca hubiera existido. Ni siquiera aparecía en las listas de nuestro pelotón. Con el tiempo, empecé a cuestionarme si todo había sido real. Tal vez mi mente me estaba jugando trucos. Tal vez el estrés y el desierto me estaban afectando a mí también. Pero cada vez que cierro los ojos, puedo ver su rostro. Esa expresión de vacío, de alguien que no sabía quién era ni por qué estaba aquí. Y lo peor de todo es que, en el fondo, temo que algo lo reemplazó. Y que esa cosa sigue ahí, esperando, en alguna parte. Era mi primer despliegue. Había pasado meses entrenando, preparándome mentalmente para enfrentar lo peor, pero nada de eso realmente te prepara para la realidad de un conflicto armado. Nos habían asignado a una base remota en el sur de Afganistán, un lugar donde las montañas eran altas, el aire seco, y cada día parecía una extensión interminable del anterior. Mi unidad y yo estábamos acostumbrados a las patrullas, los controles y la tensión constante. No éramos novatos, pero lo que sucedió en aquella emboscada fue algo que ningún entrenamiento podía prever. Aquella mañana, el sol aún no había salido. El aire estaba fresco, y la tierra polvorienta parecía tragarse nuestros pasos. Estábamos en una patrulla rutinaria, bordeando una carretera secundaria en las afueras de un pequeño pueblo cuando ocurrió. Los insurgentes, que normalmente nos observaban desde lejos, parecían haber decidido que ese era el momento para atacar. Escuché el primer disparo antes de ver nada, un sonido seco que cortó el aire, y de repente, todo se convirtió en un caos. Estábamos rodeados, sin una línea clara de escape. Las balas volaban, y el humo comenzó a envolvernos. Era imposible ver con claridad. En medio del tiroteo, vi a mi compañero caer. Estaba cerca de mí, a unos metros de distancia. El impacto fue fuerte, directo en su pecho, y me heló la sangre. Grité su nombre, pero en medio del ruido, no sé si me escuchó. Lo vi tirado en el suelo, y en ese momento supe que tenía que llegar hasta él. Agachado, corrí hacia su posición, las balas silbaban sobre nuestras cabezas.
Mi adrenalina estaba a 1000. Mi corazón parecía querer explotar de mi pecho. Cuando finalmente llegué hasta él, me sorprendió lo que vi. Estaba consciente, pero no había sangre. Ninguna. Ni siquiera en su uniforme. Era como si el impacto del proyectil no hubiera sido más que un golpe fuerte, pero yo había visto claramente cómo la bala le había dado. No podía entenderlo. ¿Estás bien?, le pregunté, tratando de evaluar la situación. Él asintió, pero su mirada estaba perdida, como si no comprendiera del todo lo que acababa de pasar. No dije más, solo lo ayudé a incorporarse mientras el resto de la unidad comenzaba a organizar un contraataque. Eventualmente los insurgentes se retiraron y nosotros pudimos reagruparnos. Estábamos cansados, confundidos, pero lo habíamos logrado. De vuelta en la base, lo primero que hice fue llevar a mi compañero al médico. Él seguía actuando extraño, más callado de lo normal, pero lo que más me inquietaba era la falta de cualquier tipo de herida. El médico lo revisó minuciosamente, buscando una explicación para lo que habíamos presenciado. «No hay nada», dijo el médico, frunciendo el ceño. «No hay heridas, ni moretones, nada». «¿Estás seguro de que fue alcanzado?». Lo miré fijamente. Claro que estaba seguro. Lo había visto con mis propios ojos. La bala había impactado justo en su pecho, pero no había explicación para lo que estaba viendo. «¿Qué te dijo?», me preguntó uno de mis compañeros cuando salí de la enfermería. «Nada, está bien, supongo». Pero yo no estaba tan seguro de eso. Había algo extraño en todo aquello, algo que no podía explicar. Los días pasaron, y mi compañero, aunque físicamente intacto, parecía más distante cada día. Al principio, pensé que tal vez el shock del combate lo estaba afectando, algo que no sería raro, pero lo observaba, y su comportamiento iba más allá del simple estrés. Estaba allí, con nosotros, pero al mismo tiempo, era como si no estuviera. A veces lo encontraba mirando al horizonte, completamente inmóvil, con una expresión vacía. Le preguntaba si estaba bien, y él solo asentía, pero no decía nada. Una noche, mientras todos estábamos en el barracón, escuché un ruido que venía del exterior. Parecía como si alguien estuviera caminando cerca de la entrada, pero cuando salí a revisar, vi que era él. Estaba de pie en medio del patio, bajo la luz de la luna, mirando al cielo. Me acerqué, sintiendo una mezcla de preocupación y desconcierto. «¿Qué haces aquí afuera?», le pregunté, sabiendo que no estaba permitido andar por la base a esas horas sin razón alguna. No respondió. Apenas se movió, solo giró su cabeza ligeramente hacia mí. Su mirada era vacía, como si no hubiera vida detrás de esos ojos. «Regresa al barracón», le dije, incómodo por la situación. «No puedes estar aquí afuera». Finalmente, sin decir una palabra, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia adentro. Observé su espalda mientras se alejaba, pero algo en su andar me puso nervioso. No era natural. Era como si cada paso que daba estuviera calculado, mecánico. Al día siguiente, todo seguía igual. No mencioné lo que había visto, y nadie parecía notar nada extraño en su comportamiento, aunque todos estábamos de acuerdo en que algo había cambiado. El soldado que conocíamos, el hombre que había estado a nuestro lado durante meses, ya no era el mismo. Una tarde, en medio de una reunión con el sargento, noté que mi compañero no paraba de rascarse el pecho, justo donde supuestamente había sido impactado por la bala. Se veía incómodo, como si algo lo irritara. Después de la reunión, lo confronté. «¿Qué te pasa?», le pregunté directamente, mi paciencia al límite. «No lo sé», fue lo único que dijo. «Déjame ver». Le levanté la camiseta sin esperar su permiso, y lo que vi me dejó sin palabras. En su piel, justo en el centro de su pecho, había una marca, pero no era una herida común. Parecía una cicatriz, pero una que no tenía sentido. Era como si la piel se hubiera sellado de una manera antinatural, dejando un extraño patrón, una marca oscura que no parecía humana. «Esto no es normal», le dije, mi voz temblando levemente. «Ya lo sé», respondió él, finalmente mirándome a los ojos. Por primera vez en días, vi algo en su mirada, pero no era alivio ni comprensión. Era miedo. Un miedo profundo, que iba más allá de lo que cualquiera de nosotros pudiera imaginar. «¿Qué te está pasando?», le pregunté, aunque ya no estaba seguro de querer saber la respuesta. Él negó con la cabeza,
como si no pudiera o no quisiera explicarlo. Los días continuaron, pero todo empeoraba. Comenzó a hablar solo, a moverse de maneras extrañas durante las guardias nocturnas. Lo observaba desde lejos, con una sensación de impotencia creciente. Intenté hablar con el comandante, pero él solo lo atribuyó al estrés del combate. Nadie más parecía notar lo que estaba sucediendo. Hasta que ocurrió la última noche. Estábamos en otra patrulla, esta vez cerca de la frontera con Pakistán. Era un terreno difícil, y la tensión siempre era alta en esas misiones. Mi compañero estaba más callado que nunca, y eso me puso nervioso. No había dicho una palabra en horas, y sus movimientos eran cada vez más torpes, como si le costara mantener el equilibrio. En medio de la noche, cuando el silencio era casi insoportable, escuché un grito. Fue uno de nuestros hombres en la retaguardia. Todos nos giramos al instante, apuntando nuestras armas hacia el sonido, pero lo que vimos fue peor de lo que habríamos esperado. Mi compañero estaba de pie, su rostro deformado en una expresión de puro terror, pero no era él quien había gritado. Era otro soldado, que yacía en el suelo a su lado, inmóvil. Me acerqué rápidamente tratando de entender qué había pasado, pero lo que vi me hizo retroceder. El soldado caído no tenía heridas visibles, pero su rostro estaba congelado en una expresión de horror indescriptible. ¿Y mi compañero? Él seguía ahí, mirando su mano como si no la reconociera. ¿Qué hiciste?, le grité, sin saber si debería apuntarle con mi arma o ayudarlo. Él no respondió. En lugar de eso, simplemente levantó la vista hacia mí, y lo supe en ese momento. Ese hombre ya no era el soldado que había conocido. Algo había tomado su lugar, algo que no entendía, algo que no pertenecía a este mundo Dotesa. Fue la última vez que lo vi. El sonido del teléfono en la oscuridad siempre me había incomodado. Era un ruido que, en la base, me ponía en alerta, pero aquí, en mi propia casa, tenía un significado distinto. No se trataba del timbre en sí, sino de lo que traía consigo. Malas noticias, órdenes inesperadas, o algo peor. Desde que regresé de mi última misión, cada vez que sonaba, un nudo se formaba en mi estómago. Había pasado poco más de 3 meses desde que volví a Texas, pero el tiempo no significaba nada. La gente piensa que el regreso a casa después de una misión es un alivio, un respiro. La verdad es que nunca te libras de lo que viste. Las imágenes de aquella noche en las colinas de Afganistán se repetían en mi mente. Perdimos a varios compañeros, uno tras otro, como si el destino estuviera marcado. La misión, por supuesto, no fue un éxito, pero ninguno de nosotros habló de eso. Lo que ocurrió allá fue algo que debíamos dejar atrás, al menos en apariencia. Me dijeron que necesitaba descansar, adaptarme de nuevo a la vida civil, pero ¿cómo se supone que haces eso cuando las voces de los que perdiste siguen resonando en tu cabeza? Era medianoche cuando sonó el teléfono por primera vez. Estaba recostado en el sofá, intentando ver la televisión, aunque nada en la pantalla capturaba mi atención. El timbre rompió el silencio de la sala. «Hola», contesté con el típico tono cansado, esperando que fuera una llamada equivocada o una broma de mal gusto. Del otro lado, el sonido de una respiración pesada, una pausa larga, y luego, una voz que no reconocí de inmediato, pero que me dio escalofríos. «Devuélveme a mi hijo». Mi corazón dio un vuelco. La voz era de una mujer mayor, llena de dolor, pero familiar en un sentido que no podía colocar. «¿Quién habla?», pregunté, tratando de controlar el temblor en mi voz. «Devuélveme a mi hijo», repitió la voz, con una urgencia que hizo que mi piel se erizara. Colgué el teléfono sin pensarlo 2 veces. Estaba cansado, era tarde, y mi mente aún jugaba trucos, pero esa voz, había algo en ella que no pude ignorar. Me recordaba a alguien que no debería estar hablándome. Decidí no darle más vueltas y me fui a dormir, pero el sueño no vino fácilmente. La siguiente noche, a la misma hora, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, lo supe en el momento en que contesté. Era la misma voz. «Devuélveme a mi hijo». «¿Quién eres?», dije, mi paciencia desmoronándose. La respuesta fue la misma, y un frío profundo se instaló en mi pecho. Colgué, pero la sensación de inquietud ya estaba ahí. Era la voz de la madre de uno de mis compañeros caídos en la misión.
Pero había un problema. Ella estaba muerta. Había fallecido años antes. Lo sabía porque él me lo había contado durante una de nuestras patrullas. Había sido su única familia y la había perdido a causa de una enfermedad. ¿No podía ser ella? ¿O sí? A partir de esa noche la llamada se volvió una constante. A la misma hora, cada día, la voz sonaba al otro lado de la línea. Siempre las mismas palabras. Devuélveme a mi hijo. Cada vez que intentaba preguntar algo más, el silencio se imponía y colgaba. Empecé a sentirme paranoico, como si alguien o algo estuviera jugando conmigo. Intenté apagar el teléfono por las noches, pero no importaba lo que hiciera, siempre lo encontraba sonando, como si las reglas del mundo ya no aplicaran. Un día decidí tomar acción. Revisé el archivo de mi compañero, busqué información sobre su madre, algo que me diera alguna pista de qué estaba pasando. Según los registros, ella había sido enterrada en un pequeño cementerio en las afueras de San Antonio. Algo en mí me empujó a IR. Necesitaba respuestas, y si las llamadas no paraban, al menos podría intentar confrontar lo que fuera que estaba detrás de esto. El cementerio era pequeño y olvidado, rodeado de robles antiguos que parecían observarme en silencio. Después de caminar entre las lápidas oxidadas, encontré la tumba. Su nombre estaba allí, tallado en piedra fría. Me arrodillé frente a la lápida, sintiéndome ridículo por hablarle a una tumba, pero necesitaba entender. No sé qué es lo que quieres, dije en voz baja, como si esperara una respuesta. Tu hijo, él no está aquí. No pude salvarlo. El viento sopló entre las hojas y por un momento pensé que me respondería. Pero nada sucedió. Me quedé ahí un rato, mirando la lápida, sintiendo la culpa creciendo dentro de mí. Sabía que no había sido mi culpa, pero eso no quitaba el peso de su pérdida. Esa noche, volví a casa agotado, con la esperanza de que mi visita al cementerio pusiera fin a las llamadas. Pero a medianoche, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, no contesté. Lo dejé sonar, esperando que se detuviera solo, pero no lo hizo. Sonó durante horas, sin descanso, hasta que me vi obligado a levantarme y arrancar el cable de la pared. Las llamadas no pararon, aunque el teléfono ya no estaba conectado. Los días se volvieron semanas, y la falta de sueño comenzó a hacer mella en mí. El sonido del teléfono resonaba en mi mente incluso cuando no estaba sonando. Empecé a escuchar la voz en otros lugares, en la televisión, en la radio, incluso en la calle. Era como si estuviera en todas partes, pidiéndome lo imposible. Una noche, después de una de las llamadas, escuché algo más, un golpe en la puerta de entrada. Abrí, esperando que fuera mi mente jugándome otra mala pasada, pero allí, en el umbral, estaba él, mi compañero, el que había muerto aquella noche en las colinas. Su uniforme estaba rasgado, su piel pálida y con los ojos vacíos, pero su voz era clara cuando habló. Mi madre te lo ha pedido, llévame a casa. Di un paso atrás, horrorizado. No podía ser real, no podía ser él. Pero estaba allí, de pie, mirándome como si esperara que cumpliera una promesa que nunca había hecho. Tú estás muerto, le dije, sintiendo el pánico crecer en mi interior. No puedes estar aquí. Él no dijo nada más, solo me miró con una tristeza profunda, como si supiera algo que yo no. Cuando parpadeé ya no estaba. Me quedé solo en la puerta, con el eco de su presencia aún pesando en el aire. No volví a contestar el teléfono después de eso, pero las llamadas seguían llegando cada noche, como un recordatorio de lo que había perdido, de lo que no podía arreglar. Su madre no pararía, no hasta que cumpliera con su deseo. Pero ¿cómo devuelves a alguien que ya no está? Y así fue como descubrí que algunos fantasmas no descansan hasta que has pagado el precio de lo que no pudiste salvar. Mi compañero y su madre siguen ahí, en las sombras, esperando. Y yo sigo recibiendo esas llamadas aunque ya no conteste. El dolor nunca fue lo peor. Después de un tiempo, el cuerpo se acostumbra al sufrimiento físico. Es lo que me dijeron cuando me reincorporé, cuando me convertí en uno más de esos tipos que se pasean con una medalla colgada del pecho, pretendiendo que sobrevivir es un honor. No, lo peor no es el dolor de la carne abierta, ni las noches en vela cuando sientes que te están arrancando la piel por dentro. Lo peor es lo que vino después, las voces. Y nunca supe si eran reales o solo una manifestación de mi culpa. Pero ahora
Al recordar lo que sucedió en aquella maldita base en Afganistán, sé que las cicatrices tienen más que contar. Había sido desplegado en Kabul hace unos meses. No era mi primera misión, ni tampoco la más peligrosa, pero algo sobre ese sitio me puso en alerta desde el primer día. Quizás era el calor sofocante, o el constante zumbido de drones y helicópteros en el cielo. La tensión era palpable, como si todos supieran que algo malo iba a pasar, pero nadie quería hablar de ello. La base donde nos alojábamos estaba rodeada de desierto y montañas, una combinación que podía fácilmente convertirse en una trampa mortal. Éramos una unidad pequeña, encargada de misiones de reconocimiento. No éramos los héroes que veías en los noticieros. Éramos más bien los fantasmas, los que entran y salen de la oscuridad sin dejar rastro. Todo parecía ir bien hasta aquella noche en que todo cambió. Recuerdo el silbido de los proyectiles antes de que nos golpearan. Estábamos de vuelta en la base, preparando el informe del día, cuando el ataque comenzó. No hubo tiempo de reaccionar. La explosión me lanzó contra una pared, y sentí el impacto directo en mi pierna. Pero lo peor no fue la pierna, sino lo que vino después. No sé cuántas horas pasaron antes de que me encontraran. La pierna estaba destrozada, y yo apenas era consciente del dolor por el shock. Pero lo que más recuerdo es el silencio. Un silencio abrumador que solo se rompía por el eco de mi respiración. Me llevaron de vuelta a la base médica. Me sometieron a una cirugía para estabilizarme, y aunque los médicos hicieron lo mejor que pudieron, la cicatriz en mi pierna era grotesca, una herida larga, irregular, que parecía retorcerse bajo la piel como si aún estuviera viva. Pensé que con el tiempo me acostumbraría, pero nunca sucedió. Las primeras semanas tras la cirugía fueron las peores. No podía moverme, y el dolor no cedía, pero algo más empezó a preocuparme. A veces, en medio de la noche, cuando todo estaba en silencio, creía escuchar algo. Al principio pensé que era la medicación o los efectos secundarios del trauma. Pero luego, las voces comenzaron a ser más claras. Una noche, mientras intentaba dormir en la enfermería, escuché mi nombre. No era fuerte, era apenas un susurro, como si alguien estuviera justo al lado de mi cama, hablándome al oído. Abrí los ojos de golpe, pero no había nadie. El latido de mi corazón retumbaba en mis oídos, y por un momento pensé que todo era un mal sueño. ¿Por qué no nos ayudaste?, escuché de nuevo. Me incorporé bruscamente, buscando el origen de esa voz. Era familiar, pero no podía ubicarla. Luego lo entendí. Provenía de mi cicatriz. Era como si la carne misma hablara, como si cada uno de esos soldados caídos estuviera atrapado en mi herida. «Nos dejaste morir», dijo otra voz, una que reconocí inmediatamente. Era Thompson, uno de los chicos que había estado conmigo aquella noche del ataque. Él no había sobrevivido. Traté de ignorarlo, convencerme de que era el estrés postraumático, de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero las voces se volvieron persistentes, más claras, y empezaron a decir cosas que solo ellos podrían saber. «Sabías que venían, lo sentiste», acusaba uno de ellos. No podía más. En un arranque de desesperación grité. Y fue entonces cuando el médico de turno entró a mi habitación, encontrándome en medio de esa pesadilla. No dije nada, pero él debió notar el terror en mis ojos. «¿Pesadillas?», me preguntó, como si lo que experimentaba fuera algo común. Asentí, incapaz de contarle lo que realmente estaba sucediendo. Me dieron de alta unos meses después, aunque sabía que nunca sería el mismo. La cicatriz en mi pierna era una constante, no solo por el dolor, sino porque las voces no me dejaban en paz. Había algo en ellas, algo que me decía que lo que sucedió aquella noche no fue un accidente. Volví a casa, pero nada cambió. Las voces me seguían a donde quiera que fuera. Comenzaron a hacerse más intensas, más amenazantes. Había momentos en que sentía que alguien me observaba, y cada vez que me acercaba al espejo, podía jurar que mi cicatriz se movía, como si algo estuviera vivo dentro de ella. Empecé a tener pesadillas recurrentes, todas relacionadas con mis compañeros muertos. En mis sueños, los veía en el mismo lugar donde cayeron, pero sus rostros estaban desfigurados, como si el fuego los hubiera devorado. Me acusaban de haberlos abandonado, de no haber hecho lo suficiente para salvarlos. «Tú sabías que no debíamos estar allí», me decían. «Tú lo sabías». Un día, después de una noche particularmente aterradora, decidí que ya no podía seguir así.
Fui a ver a uno de mis antiguos compañeros, un tipo que también había estado en Afganistán y que ahora trabajaba en una oficina de veteranos. Le conté lo que me estaba pasando, aunque omití lo de las voces. No quería que pensara que me había vuelto loco. Él me miró en silencio, como si supiera algo que yo no. Luego, tras un largo silencio, dijo: «No eres el único que ha escuchado cosas desde que volvimos». Eso me dejó helado. ¿Había otros como yo? ¿O acaso era solo una coincidencia? He oído de otros soldados que han tenido experiencias similares. No exactamente voces, pero visiones, pesadillas. Como si las cicatrices que llevamos no solo fueran físicas. «¿Qué estás tratando de decirme?», pregunté, sintiendo el peso de sus palabras. «Que tal vez nuestras cicatrices llevan más que solo carne herida», dijo, casi en un susurro. «Tal vez llevan las almas de aquellos que dejamos atrás». Me levanté y salí de su oficina antes de que pudiera decir algo más. Lo que dijo no tenía sentido, pero en el fondo sabía que era cierto. Algo dentro de mí, dentro de mi herida, no me dejaba en paz porque había una verdad que no estaba dispuesto a enfrentar. Esa noche, las voces volvieron, más fuertes que nunca. Ya no eran susurros, eran gritos, me atormentaban, me recordaban todo lo que había sucedido aquella noche, y finalmente entendí lo que me estaban diciendo. Había tenido la oportunidad de salvarlos, de advertirles que algo no andaba bien. Pero en lugar de eso, me mantuve en silencio, esperando que el peligro pasara de largo. Y no lo hizo. Ellos murieron, y yo sobreviví con esta maldita cicatriz como recordatorio de mi cobardía. «Eras el líder, debiste protegernos», decía una de las voces, la de Thompson. «Pero te escondiste. No podía soportarlo más». Me levanté, tambaleándome por la habitación, sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. Entonces vi mi reflejo en el espejo, y allí estaba, la cicatriz, palpitando como una herida abierta. «Déjeme en paz», grité, agarrando un cuchillo de la cocina y llevándolo hacia mi pierna. Pero antes de que pudiera hacer algo, las voces se detuvieron. Un silencio abrumador cayó sobre mí, y por primera vez en meses, sentí que estaba solo. Dejé caer el cuchillo al suelo, agotado, y caí de rodillas frente al espejo. No sé cuánto tiempo pasé allí, mirando mi reflejo, esperando que algo más sucediera. Pero las voces no volvieron. Fue como si finalmente, después de todo, hubieran conseguido lo que querían. Tal vez me perdonaron, o tal vez simplemente se cansaron de torturarme, pero nunca lo sabré con certeza. La cicatriz sigue allí, un recordatorio de lo que pasó, pero las voces finalmente se apagaron. Aunque, a veces, cuando el silencio de la noche es demasiado pesado, creo escuchar un susurro lejano. Y me pregunto si realmente se han ido, o si solo están esperando el momento adecuado para volver.